Elsa García, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bueno, buenos días, depende a qué horas nos escuchen, ¿no? Pues ya sabes que estas nuevas formas de comunicarse con la audiencia, pues ya no tienen hora necesariamente, ¿no? Ya son muy generales. Pero bien, muy bien, Elsa. Fíjate que con el interés de platicar contigo y pues la verdad es que siempre con la idea de conocer y de dar a conocer más sobre estos elementos de dónde podemos adquirir un crédito, porque pues se necesita, ¿no? En muchos casos, pero a veces no sabemos todas las alternativas que tenemos en este particular. Entiendo que como trabajadores, pero yo te voy a pedir, Elsa, primero que nos digas qué es Fonacot. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Como tú dices, pues en este formato tenemos la posibilidad de en cualquier hora nos puedan escuchar y tener acceso a esta información. El instituto, pues somos hoy Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Somos una institución financiera sin fines de lucro. Somos parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que nosotros otorgamos es crédito al consumo. Vamos dirigidos a todos los trabajadores formales del país. Y ahí, por ejemplo, ¿para qué cosas te presta Fonacot? ¿Cuál es, digamos, la particularidad, la especialidad de Fonacot, pensando en cualquier otra opción para conseguir crédito, privado o público, ¿no? Sí, con gusto te hablo de los beneficios. Efectivamente, para ser sujeto de crédito Fonacot, basta con que seas empleado formal y que tengas al menos 6 meses de antigüedad en tu empleo. Esto lo comento porque es un cambio relevante, reciente, que quizá muchos trabajadoras y trabajadores no tengan ese conocimiento. Anteriormente era 1 año, tenías que tener 1 año de antigüedad para tener acceso o derecho al crédito Fonacot y tenías que ser un trabajador permanente. Actualmente, si eres eventual, también tienes el derecho al crédito y es a partir de 6 meses de antigüedad. Como te comentaba, es crédito al consumo. Hoy, dinero en efectivo. También es algo que, aunque ya el instituto desde 2010 comenzó con esta forma de otorgar el crédito, es importante que lo comentemos por aquellas campañas del pasado tan exitosas que fueron, donde se asociaba mucho el crédito Fonacot con el equipamiento de la vivienda. Hoy por hoy, pues sí comentarles, no es lo único. El Instituto Fonacot te otorga hasta 4 meses de tu sueldo en dinero en efectivo, para que tú como ciudadano, determines a cuál de tus principales necesidades le das prioridad y la puedas cubrir con este apoyo financiero. O sea, para lo que quieras. O sea, Fonacot te va a decir, tú tienes derecho si llevas 6 meses en tu empleo, si eres permanente o eventual, y te voy a dar hasta 4 meses de tu sueldo y no te voy a preguntar para qué. Es correcto, no te voy a preguntar para qué esa decisión. Es de liquidez, ¿no? Así es por eso le llamamos crédito al consumo, es de liquidez. Tú vas a determinar qué destino le vas a dar a tu crédito con todas las ventajas. Es correcto, es correcto. Es una manera de empoderar a las y los ciudadanos para que ellos determinen cuál es su principal necesidad, qué destino le van a dar. Ahorita con los comentarios que hacías tú al inicio, pues te puedo comentar que muchas ciudadanas y ciudadanos le dan el destino de pagar la escritura de su vivienda, por ponerte un ejemplo, como muchos otros destinos que ellos le pueden dar. En el estado se destina mucho a la educación también, se destina bastante a la educación, con un cúmulo de beneficios que yo le llamaría, es un círculo virtuoso con todas estas ventajas que tiene. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien es cierto, tu empresa tiene que estar afiliada al Instituto Fonacot, también es cierto que la Ley Federal del Trabajo establece esa obligatoriedad para que tu empresa se afilie al Instituto Fonacot, con una ventaja para el patrón, que no tiene un costo patronal. Por la naturaleza del servicio que brinda el Instituto Fonacot, el patrón únicamente se convierte en un retenedor. No es obligado solidario y no hay una cuota patronal de por medio. O sea, por afiliarte el patrón no tiene que aportar como si aportaría, por ejemplo, al IMSS o aportaría al Infonavit, por ejemplo, ¿no? O sea, en Fonacot tú te das de alta como empleador, pero no pagas ninguna cuota extra.
Es correcto. Además de que todos los trámites del Instituto Fonacot son totalmente gratuitos. Hablando del lado del patrón, como lo comentamos, por un lado cumple con la obligación del artículo 132, fracción 26 bis, sin que haya un costo de por medio, pero sí un cúmulo de ventajas también para el patrón, como cuáles. Pues la rotación de personal le disminuye significativamente. ¿Por qué? Por ser ese promotor de acercar los beneficios tan valiosos a sus colaboradores. Tiene esa ventaja, no solo es cumplir con la ley. Del lado del trabajador, pues tiene un cúmulo de ventajas, como te decía, este círculo virtuoso, porque de entrada no tenemos otro tipo de requisitos. Basta con que, como lo comentábamos, su empresa esté afiliada, sea mayor de 18 años y sea un trabajador formal que tenga 6 meses de antigüedad y tiene derecho al crédito Fonacot, a estos 4 veces su sueldo mensual. Oye, pues tenemos un trabajador que gana 5,000 pesos al mes, pues le puedo prestar hasta 20,000 pesos. Oye, tenemos un ciudadano que gana 100,000 pesos al mes, pues le puedo prestar hasta 400,000 pesos, ¿no? Entonces son 4 veces su sueldo como máximo, pero puede ser menos si su necesidad de él es menos. ¿Qué otras ventajas vamos a encontrar? De entrada, que le vamos a depositar el mismo día que lo solicite, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Todas las solicitudes que se realizan entre 8 y 11 de la mañana, a las 11:30 de ese mismo día ya tienen su depósito. Las solicitudes que se realizan de 11 a 3 de la tarde ese mismo día a las 3:30 y las que se realizan después de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde tienen también ya su depósito. Por eso es llamado también crédito para imprevistos. Quizá no tienes la necesidad de un crédito, pero te surge un imprevisto, tienes un tema de salud que quizá no te cubre el IMSS, un tema de dientes, un tema de lentes, se te descompuso el auto, cualquier imprevisto. Hasta una oportunidad, no solamente cosas malas, ¿no? A lo mejor, oye, te sale un viaje barato, ¿no? Que eso, qué claro, buena oferta, sí me quiero y lo necesito y pues órale, ¿no? Tienes la seguridad de que el instituto, si eres sujeto de crédito, te va a estar apoyando, ¿no? Entonces, es un crédito que te vamos a dar de inmediato y también tiene otras ventajas. ¿Cuáles? Pues la principal garantía es la relación laboral que tú tienes con la empresa donde laboras actualmente. Entonces no te voy a pedir ningún tipo de aval, ningún tipo de otro tipo de garantía que necesite el ciudadano para tener acceso al crédito. Tampoco te vamos a solicitar, como otras instituciones financieras, un determinado ingreso. A partir de un salario mínimo que tú ganes, tienes derecho al crédito Fonacot. Esta también es una gran ventaja. Y desde luego que no menos importante, el que tu patrón es quien te va a descontar. Esto a ti te genera de entrada ahorros porque no te tienes que trasladar a ningún lugar para hacer tus pagos. No hay ese tema de que se te olvidó la fecha de pago. No caes entonces en intereses moratorios porque desde un inicio el patrón es quien te va a estar haciendo la retención y es el que tiene el compromiso de hacer el entero o el pago ante el Instituto Fonacot. A ver, Elsa, muchos temas, está súper interesante. A ver, yo te preguntaría, primero, tomando en cuenta lo que habíamos platicado ahora, sí te presto, pero hay una tasa de interés. Es correcto, sí hay una tasa de interés, tocas el punto medular. Muy económica la tasa de interés. Te comento que el Instituto Fonacot en 3 ocasiones ha hecho esfuerzos muy significativos para eficientar sus procesos y de esta manera reducir sus costos. Por tanto, las tasas de interés que hoy maneja son muy económicas. De entrada, comentarte que es una tasa fija, es una tasa en pesos y desde luego sobresaldos insolutos, con las ventajas que esto lleva. De antemano, que sea fija, tú sabes desde un inicio, desde que te hacemos tu corrida financiera, cuánto es el importe máximo que vas a terminar pagando. No hay manera de que pagues más, sí de que pagues menos, si así lo decidieras. ¿Por qué? Puedes adelantar. Exacto. Como estamos hablando sobre saldos insolutos, si es tu voluntad adelantar, todo lo que pagues adicional a la mensualidad que tu patrón te está descontando se va directamente a capital. Con esto hacemos la reducción del plazo y el interés del plazo que ya no vas a utilizar, pues obviamente no lo vas a causar. Te lo ahorras. El interés ordinario. Así es, te lo ahorras. Me decías. ¿Y qué tasas son, no? Es importante. Bueno. Le hiciste mucho de emoción antes de decirlo. Se me hace que no está tan bajita. La verdad es que está muy económica. Te puedo decir, tenemos diferentes tasas, sí, pero en todos los casos son fijas. ¿Por qué diferentes? Bueno, porque sí tenemos diferentes productos, aunque en todos los casos es dinero en efectivo.
pero principalmente el que haya distintas tasas es en función al plazo. Como tú sabes, a un plazo menor, pues es una tasa menor, a un plazo mayor es una tasa mayor. Sin embargo, en cualquiera de los plazos que hoy maneja el Instituto Fonacot, hablando de dinero en efectivo, no vas a encontrar nadie que te pueda ofrecer una tasa tan económica. Te pongo un ejemplo. Dentro de nuestros dos principales productos que tenemos es el crédito mujer efectivo y el crédito efectivo en general. Uh-huh. El crédito mujer efectivo es el que le otorgamos a todas las ciudadanas por el simple hecho de ser mujer. Te pongo un ejemplo. Traemos ahí una tasa del 8.9% anual. Ajá. Tú que eres experto en esto, pues sabes que hay instituciones financieras que por tener un fin de lucro, pues incluso muchas veces que nos hacen la comunicación de sus tasas, no lo hacen ni siquiera mensual, lo hacen diario, uh-huh, para que no nos suene tan elevado. Yo te hablo de tasas anuales que son muy económicas y que incluso invitamos a las y los ciudadanos que tengan la oportunidad de ingresar a Conducef. Tiene ahí un espacio de quién es quién en los créditos de nómina, donde cualquier ciudadano podemos hacer una corrida financiera por X monto. Tienes en mente 30,000 pesos necesito para este fin de año, enfrentar mis necesidades, o bien para el inicio de año, la cuesta del 2026, ¿no? Que ya la vemos muy cerca. Haces esa corrida financiera y vas a poder darte cuenta con pesos y centavos cuánto te va a costar si la obtienes en el banco A, en el banco B o en alguna otra institución financiera de las que también tenemos muchas. Fonacot. Fonacot está incluida Fonacot, sí. La diferencia es que a Fonacot lo vas a encontrar en el más económico. Okay. ¿Por qué? Porque justamente somos la tasa de interés más económica de dinero en efectivo actualmente. Uh-huh. Y a ver, eso está buenísimo, ¿no? El plazo máximo que te otorgan en los productos. Mira, tenemos diferentes plazos. El plazo más pequeño es de 6 meses, uh-huh, 12, 18, 24 y el plazo máximo es de 30 meses. Okay. Por ello es que otra de nuestras ventajas es que no te vamos a permitir que te sobreendeudes, porque en ninguno de los casos te vamos a descontar más del 20% de tu salario. Esto es sumamente importante. Por ello, a menor plazo para pagar tu crédito te presto menor capital, uh-huh, y a mayor plazo te presto mayor capital, para en todos los casos, en la opción que tú determines, no descontarte nunca más del 20% de tu salario, que esta también es una excelente manera de cuidar tus finanzas personales, ¿no? Porque sabemos que tienes la necesidad de un crédito, te vas a apalancar en él, pero tienes otro cúmulo de necesidades cotidianas que debes de poder hacerles frente con el resto de tu ingreso, en este caso, vía nómina. Sí, fíjate que luego hay reglas de oro, ¿no? O hay algunos expertos en temas de finanzas personales que te sugieren que no, por ejemplo, que tu hipoteca nunca sea más del 30%, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy interesante que ustedes mismos topen, ¿no? De alguna forma este crédito, que es un crédito para consumo, que no sea más del 20% en ningún caso, ¿no? A ver, esto es un beneficio, es un crédito para los trabajadores formales, pero pues la vida de repente dice, se acabó el trabajo, ¿no? Te despiden, te sales por alguna circunstancia personal, y entonces, ¿qué pasa cuando tú, vamos a poner caso idóneo, te vas a otra empresa, no te cambias de patrón, ustedes hacen una transferencia del crédito, notifican al patrón, ¿cómo es ahí el procedimiento? Sí. Y si el trabajador se tiene que preocupar de algo. Ajá. Hoy es muy sencillo, afortunadamente la tecnología juega a nuestro favor, sí, y cuando hay ese cambio de un patrón a otro, el Instituto Fonacot, el patrón actual con el que tú laboras tiene la obligación de notificarnos a nosotros que ya no estás con él. Hace esa baja. ¿Por qué? Porque como no es responsable solidario, en el momento que un trabajador deja de prestar el servicio con él y tenía crédito Fonacot, en ese momento concluye su obligación de retenerle. Ya no va a haber manera porque ya no es mi empleado. Entonces nos notifica que ya está dado de baja con él. Pero nosotros tenemos el mecanismo a través del Seguro Social de validar con qué nuevo patrón está y le enviamos ese descuento al nuevo patrón con el que se emplea este trabajador. La recomendación al ciudadano es
que si él tiene la posibilidad de avisarnos para nosotros poderle entregar una carta de inicio de descuento, si sea un poco más rápido, que su nuevo patrón desde el inicio le comience a descontar en los mismos términos que estaba pagando su crédito con el anterior patrón, pues es ideal. Pero si el ciudadano no tiene esa posibilidad, se le olvida, no lo tiene presente, el Instituto Fonacot sí tiene los mecanismos para nosotros al nuevo patrón poderle generar esa cédula para que le comience las retenciones y nos haga el pago correspondiente. Y que no entres con miedo, ¿no? También eso, o sea, que no es algo que le ocultes tú a tu nuevo patrón, o sea, no es como si vengas con una mancha. O sea, pero para nada, es súper común, como te comentaba, desde la reforma laboral del 2012, pues todos los patrones están obligados a afiliarse al Instituto Fonacot, entonces es muy común que la mayoría de los patrones formales tienen todo el conocimiento pleno de cómo hacer los enteros al Instituto Fonacot, cómo descontar. Hoy por hoy también todo es en una plataforma tecnológica que le llamamos portal multibancos, que manejan de manera perfecta los patrones, y a través de ella es en la que ellos pueden hacer el registro de manera muy sencilla de esos trabajadores y hacernos el entero correspondiente. Pero además, en el supuesto que tú nos mencionas, si te llegas a quedar sin empleo, pero no logras conseguir de manera inmediata un empleo formal, el crédito Fonacot actualmente cuenta con un seguro de pérdida de empleo. Uh-huh. ¿En qué consiste? Consiste en que sin que tú tengas que hacer ningún trámite de por medio, si pasan, como ciudadano, si pasan 30 días de que terminó tu empleo y no consigues un nuevo empleo formal, el seguro va a ser pago al instituto. ¿De cuánto? Como máximo de 6 mensualidades. Okay. Mira, te voy a poner un ejemplo simple muy rápido. Hoy Elsa García obtiene un crédito para pagar en total 18,000 pesos. Elegí el plazo de 18 meses, ¿no? Al cabo de 6 meses que mi patrón me está descontando, yo consulto mi estado de cuenta y voy a ver que llevo 6,000 pesos pagados y debo 12,000. Llevo 6 meses. Si en ese momento, ¡pum!, me quedo sin empleo, sin importar la causa de la pérdida de empleo. Uh-huh. Si transcurren 30 días y no he encontrado un nuevo empleo formal, automáticamente el seguro, en este caso, pagaría el mes 7. Si sigo sin un empleo formal, pagaría el mes 8 y como máximo 6 meses. En el peor de los casos, ya transcurrieron 6 meses y no consigo un nuevo empleo formal. Uh-huh. Vuelvo a mi estado de cuenta y veo que ya tengo 12 meses pagados y debo únicamente 6 meses. Cuando me quedé sin empleo era la inversa. Tenía 6 meses pagados y debía 12. Oye, y cuando me empleé nuevamente, esos 6 meses que pagó el seguro, ¿los tengo que recuperar? ¿Es una prórroga? Sí. Para nada, no es una prórroga, es una protección por desempleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además de esto, si en ese escenario ya el seguro me cubrió lo máximo, que son 6 meses de mensualidades por desempleo, y desafortunadamente no hubiese encontrado en ese momento todavía un nuevo empleo formal, todavía hay más opciones para el ciudadano, ¿no? Entonces, sí es un crédito blando, es un círculo virtuoso donde es muy sencillo también obtenerlo. Insisto, si tu empresa no estuviera afiliada, tú le avisas a tu empresa o le avisas al Instituto Fonacot para que hagamos la gestión. También hoy por hoy la afiliación de los patrones es en línea. No tienen que desplazarse a ningún lado. Son documentos muy sencillos con los que se pueden afiliar. Y es una pregunta válida. Oye, así como te entrevistan a ti cuando quieres trabajo, yo creo que es válido que tú como futuro trabajador de una empresa, ¿no? Donde quieres entrar, pues yo creo que decir, oye, ¿están afiliados a Fonacot? Claro. Sí, ¿no? O sea, ¿hay alguna sanción para las empresas que no estén afiliadas a Fonacot? Sí, la sanción no la impone el Instituto Fonacot. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien regula esta parte, porque justo sería un incumplimiento al 132 de la Ley Federal del Trabajo. Oye, Elsa, y última pregunta para no abusar de tu tiempo, que está muy interesante este tema de Fonacot. Buró de crédito. Tú dijiste, nada más quiero dejarlo claro porque no vaya a ser, que efectivamente la mejor garantía es tu sueldo, lo retiene el patrón hasta el 20%. Ya vimos los supuestos de que te quedas sin trabajo y todo. Vimos que no requieres un aval, elementos que tengan que dar garantía de que tú puedes pagar. Pero el buró de crédito lo que hace es un historial si eres un buen pagador. En este caso, ¿qué pasa si tienes un mal historial en buró de crédito? ¿Aún así puedes acceder al crédito Fonacot? Mira, el Instituto Fonacot sí consultamos buró de crédito, sin embargo,
es más relevante qué tan endeudado está en ese momento con algunas otras instituciones financieras, porque el instituto siempre vamos a cuidar que no se sobreendeude. En ese orden de ideas podría disminuir su capacidad de pago o su capacidad de endeudamiento libre ante nosotros, y en ese orden de ideas podría ser que no logremos prestarle los 4 meses de sueldo, sino un poco menos. Pero siempre que nos hacen esta pregunta, siempre le invito yo a la ciudadana o al ciudadano a decir: haz la prueba para que el al momento en que el Instituto Fonacot te consulte a Buró de Crédito, determine específicamente tu caso y veamos cuál es, si tienes un tema, cuál es la capacidad de crédito que sí te podemos otorgar con ese tema que tengas. No es tan determinante tu historial, sino el endeudamiento que puedas tener en ese momento. ¿Por qué? Porque tu historial, el retorno del crédito que el instituto te está otorgando no depende de tu cultura de pago. La empresa es la que te va a descontar y me va a pagar. Eso el instituto lo tiene garantizado. Lo que para el instituto sí es relevante es no sobreendeudarte. Sí, vamos a hacer también luego un programa sobre el Buró de Crédito, porque el Buró de Crédito no te dice que no. El Buró de Crédito dice cuál es tu historial crediticio y cómo estás en este momento. Y eso ya es un elemento para el banco, o en este caso para el Fonacot, para decir te puedo prestar y cuánto te quiero y te puedo prestar, ¿no? Y luego hay veces que la banca no te presta por cosas que son ridículas porque están en el Buró de Crédito, ¿no? Que le debes a, no sé, 100 pesos a una empresa de celulares, que un aparato que tuviste, una línea que tuviste hace 10 años, ¿no? O las quitas, ¿no? Las famosas quitas, que es cuando tú al banco le dices: oye, te debo 100 pesos, tengo 60 en este momento, ¿me lo aceptas? El banco lo lleva a su procedimiento ante el consejo respectivo y te dice: sí, dame los 60 y estamos a mano. Pero lo que luego no estamos conscientes es que eso se considera como una quita y es muy penado en términos de tu historial crediticio con la banca. Pero ustedes, supongo que como Fonacot, si una persona tiene una quita pero no debe dinero, pues es sujeto, un buen sujeto, a que le prestes esos 4 meses de su salario, ¿no? Porque sí, no debe. Y tenemos la garantía de que el patrón es quien le va a retener. Claro. Claro. Oye, Elsa, pues de verdad, no sabes qué interesante cómo a mí en lo personal me abre los ojos. Ojalá los trabajadores, para cualquier circunstancia, por algún gusto, por alguna necesidad, las urgencias, las oportunidades, pues pueda tener siempre en cuenta este tema del crédito Fonacot y sea un elemento adicional que además apoye la formalidad, ¿no? Hoy está el salario mínimo, que es alto, ¿no? Que ha crecido mucho, y todos estos elementos de seguridad social, pero también Fonacot me parece que juega un punto bien importante entre la posibilidad de quien la pudiera tener, porque no todos la tienen, de elegir entre la informalidad y la formalidad. Coincido totalmente contigo. Yo creo que es un mensaje que les queremos dejar a todos los ciudadanos, es que nunca pierdan de vista que el crédito Fonacot es una de las principales prestaciones por ser trabajador formal, que bien utilizado te puede ayudar de manera significativa tanto a generar un patrimonio como a enfrentar un imprevisto. Sí. Muy bien, Elsa García, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, pues cualquier duda, ¿hay un teléfono general para el Fonacot, un teléfono nacional? www.fonacot.gov.mx y nuestro teléfono nacional es 5588-3x74. Estamos ahí, estamos ahí a sus órdenes, que lo consideren, por favor. Muchas gracias, Elsa. Te aprecio muchísimo y nos vemos o nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a continuar con Pesos y